1825, en época republicana, el libertador Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez impulsan un decreto en el que se considera a la educación el primer deber del gobierno y por ello se decreta el establecimiento de escuelas de ciencia y arte en cada capital del departamento. Tiempo después se promulga el Plan de Educación Popular, mediante el cual se establecen escuelas primarias, secundarias y centrales, colegios de ciencia y arte, además de un Instituto Nacional de Sociedades de Literatura y Maestranzas de Artes y Oficios. 1872. En el gobierno de Agustín Morales se dicta una ley en la que se declara a la enseñanza libre en los grados de instrucción media y facultativa, aspectos que afectan a las escuelas elementales y primarias que pasan a ser administradas por las municipalidades. En consecuencia a la ley que se declara en el gobierno de Agustín Morales, da impulso a iniciativas privadas y particulares para la enseñanza en los niveles secundarios y facultativos. Se crean las instituciones privadas de educación. A principios del siglo XX se produce la primera reforma educativa en Bolivia, impulsada desde 1904 por el presidente Ismael Montes. Esta reforma tiene como motivación central la modernización del país a través de una ideología liberal. En esta reforma, el proceso de educación tiene un enfoque integral del ser humano, como ser biológico, psicológico y social, desde una perspectiva interdisciplinaria de las ciencias en la pedagogía, a partir de 8 principios básicos: educación laica, coeducación política educativa, educación práctica, educación científica, educación activa, educación integral, educación estética. 1931. Elizardo Pérez y Avelino Señamí impulsan la educación indigenal con la fundación de la Escuela Ayllu de Borizata, que además de constituirse en un proyecto educativo, es una respuesta en beneficio de las comunidades indígenas y un modelo de lucha contra la exclusión. Esta experiencia configura en adelante una estructura social comunitaria de educación y se constituye en un paradigma educativo de liberación y trasciende fronteras. Desde el punto de vista pedagógico, Borizata promovió los fundamentos de una escuela única basada en una enseñanza con enfoque técnico y productivo. Código de la Educación. La Revolución de 1952 legitima los derechos de los ciudadanos de la población marginada y como consecuencia, en 1955 se pone en vigencia el Código de la Educación Boliviana, que universaliza la educación, haciéndola gratuita y obligatoria para el nivel primario. Años más tarde, los gobiernos de René Barrientos y Hugo Banzer Suárez establecen la contrarreforma al código, con algunas modificaciones, profundizando la educación imperante de exclusión y discriminación de los menos favorecidos, como ser los indígenas, los campesinos y los sectores populares empobrecidos. En 1979 se celebra el segundo Congreso Pedagógico Nacional que critica la política educativa de la dictadura y reivindica el Código de 1955, exigiendo el fortalecimiento del sistema educativo nacional sin resultados positivos. Ley número 1565. En la década de los 90, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se implementa la reforma educativa tras la aprobación de la Ley 1565. Según el actual gobierno, dicha reforma no alcanzó un cambio estructural de la educación como se pretendía y se planteó. El desarrollo de una educación orientada a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, la interculturalidad y el bilingüismo. Reforma educativa del 2010. La ley Avelino Señani y Elizardo Pérez como proyecto emancipador descolonizador de la educación boliviana.
Para realmente lograr un cambio sustancial en el sistema de enseñanza boliviano, los proyectos de reformas debían contemplar no solo los contenidos y programas renovadores, sino también las necesidades de construir nuevos organismos representativos en los que se objetivará la propia reorganización del Estado como uno plurinacional, es decir, que la misma redacción de la ley Abelín Señame y Elizardo Pérez debían realizarse a partir de la participación representativa de todos los sectores de la sociedad. Se busca que las organizaciones sociales y los pueblos indígenas fueran los protagonistas de la nueva ley, en consenso con los sectores populares. La ley se proponía potenciar los conocimientos originarios en conjunto con la ciencia, la tecnología y los conocimientos occidentales. En este sentido, podemos observar que la educación no era pensada en oposición a los modelos previos de enseñanza. Siguiendo a Freire, no se buscaba imponer la lógica del oprimido como nuevo opresor, no se buscaba erradicar los conocimientos occidentales que pudieran servir para una inserción en el mundo capitalista, sino crear un equilibrio entre estos conocimientos, los propios de las comunidades originarias bolivianas. Esta nueva educación retomaba los principios ya experimentados en la escuela Ayllu de Borizata, la idea de que fuera la propia comunidad la que organizara la educación a partir del apoyo profesional y económico del Estado, había permitido el desarrollo autogestionado de las comunidades indígenas de Borizata a partir de la revalorización de su identidad cultural.